Excesos que apagan tu deseo por Dios. Excesos que apagan tu deseo por Dios. Agárrese. Excesos. La iglesia de Cristo está llena de excesos que están mal, que nos apagan. Nos apaga el deseo por Dios. Excesos pueden ser todas esas cosas: pensamientos, oiga, pensamientos, hábitos, personas allegadas a usted, actividades que le roban a usted la efectividad en Dios y que lo separan de Jesús y traen peso y fatiga, no solamente en su espíritu, sino que también en su cuerpo y en su alma. Excesos que traen fatiga y desgaste espiritual. Dice la palabra: despojémonos de todo peso que nos agobia, que nos cansa, que nos fatiga. Ese peso, ¿qué es? Exceso de peso, que no necesariamente es un peso de gloria. Y hay un montón de excesos que podríamos hoy en esta noche hablar y decir. Voy a hablar solamente de algunas cosas y voy a traer a colación un ejemplo en la palabra de Dios acerca de un hombre que caminó en excesos y que se desvió de la sincera fidelidad a Cristo. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 7:18, en la versión internacional: bueno es agarrar esto sin soltar aquello, ¿verdad? Quien teme a Dios evitará los extremos. Póngalo en la viviente. Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en extremos. Y esos extremos, o la palabra extremos, es un sinónimo también de exceso. Y justamente esto está en el libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Dice que después y antes de ti no habrá nadie. Por supuesto está Jesús, pero después de eso no hubo nadie más sabio que Salomón. Hace un tiempo atrás, o unos días atrás, un domingo, yo hablé acerca del carácter de Cristo, ¿verdad? Que el carácter de Cristo en nosotros no se manifiesta al menos que nosotros no estemos rendidos a Jesús, ¿cierto? Vea qué importante es nosotros trabajar el carácter de Cristo en nosotros, o permitir que el carácter de Cristo se manifieste y nosotros someter nuestro carácter, hacer morir nuestro carácter para que el carácter de Cristo se manifieste. Porque tal vez usted sabe un poco acerca de la historia de Salomón, y usted puede decir: ¿cómo el hombre más sabio pudo llegar a esos extremos? ¿Cómo el hombre que era el más sabio, con toda esa sabiduría, pudo llegar a caminar en tales excesos, hasta llegar a apagar la llama de deseo por Dios y seguir a otros dioses, por no manejar un carácter? Entonces quiere decir que la sabiduría de Dios es importante. Pero imagínese usted tener sabiduría sin usted someter su carácter al carácter de Cristo. Usted ve a Salomón, el hombre más fuerte de la tierra, y fue destruido, por decirlo así, por una mujer, porque no estableció su carácter. Pida a Dios sabiduría, amén. Busque la unción de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Esa es la palabra, que debemos buscar su poder, pero trabaje su carácter. La iglesia de Cristo camina sin carácter y nos hemos vuelto una iglesia complaciente, y todo lo que la carne le dice que usted haga, usted lo hace sin ningún tipo de balance,
en su vida y en su corazón. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3. Salomón, ¿qué? Amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios locales para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario más importante, Salomón acostumbraba, tenía un hábito, a ir al lugar para ofrecer sacrificios. Y allí ofreció 1000 holocaustos, 1000 sacrificios que Dios le pidió. Hermano, hay cosas que Dios a usted no le va a pedir que haga, pero si usted lo ama, usted se lo va a hacer y usted se lo va a dar. Y no solamente hablo de dinero para que tenga paz, aunque también usted puede dar sacrificios de dinero sin que Dios a usted se lo pida, porque usted lo ama. Y el que ama, usted puede ofrecer sacrificios de su tiempo sin que el pastor se lo pida, sin que Dios venga en un sueño, en una visión, porque usted lo ama. Y el que ama tiene la costumbre de agradar. Tiene la costumbre de agradar. Seguimos. Usted sabe, 1000 holocaustos. Y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño. Después de que se apareció Dios, de que Él demostró a través del sacrificio su amor. Hermano, su sacrificio cuando nace no por interés, porque usted no puede comprar a Dios. Dios ve el corazón. No se trata de que usted haga. Mucha gente, me acuerdo que en su momento pasaba adelante, le daba plata al pastor para que Dios le sanara, para que Dios le resolviera algo, pero esa persona no amaba a Dios. Entonces querían comprar a Dios a través de un dinero para que Dios le haga un milagro. Usted no necesita dar dinero para usted recibir sanidad. Usted no necesita. Dígame el versículo que dice eso. Dice la palabra que por las llagas de Cristo hemos sido sanados y hemos sido curados. Pero usted puede llamar la atención de Dios a través del sacrificio, porque eso fue lo que hizo Salomón, porque lo amó, porque necesitaba desatar algo, necesitaba hacer algo fuera de lo común, llamar la atención de Dios. Hizo 1000 holocaustos. Él acostumbraba, pero dice: no, yo necesito hacer algo más grande porque yo necesito a Dios. Hermano, 1000 holocaustos es una millonada, ¿verdad? 6. Salomón respondió. El Señor se le apareció en un sueño. Entonces Salomón responde: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo, o sea él, Salomón, lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? A este gran pueblo tuyo. Seguimos, el 10. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Gloria a Dios. Y Dios le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar con justicia, voy a concederte lo que has pedido. ¿Verdad que la palabra dice que Dios nos da mucho más de lo que pensamos o imaginamos? Entonces, te daré un corazón sabio, gloria a Dios, y prudente,
como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. O sea, le dio algo particular que Dios dijo: nadie más va a tener ese corazón que te voy a dar a ti. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas, oiga, por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Ese versículo 14 es muy importante, porque Dios también se lo dice por algo. Porque en ese mismo capítulo, en el versículo 1 al 3, al 2, ya Salomón se había equivocado. Salomón hizo una alianza con el rey de Egipto y se casó con una persona que no era el pueblo de Dios, cosa que no debía. Pero aún así, vea que él está pidiendo discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Entonces le dice: bueno, ya se casó, no importa. Pero se humilló, levantó ofrenda, buscó mi rostro, pidió sabiduría, discernimiento. Entonces Dios le dice: si andas por mis caminos y obedeces mis estatutos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Le reforzó esa parte, le trajo una advertencia. Hermano, inclusive esta palabra en esta noche es una advertencia para usted. Este mensaje no se trata de Salomón. Este mensaje se trata de los excesos que apagan tu deseo por Dios. No se trata de Salomón. Se trata de los excesos, suyos, míos, que apagan nuestro deseo por Dios. Porque a veces nosotros decimos: pastor, es que me siento como apagado, ya yo como que no sé, no tengo fuerzas para seguir. Revise si hay un peso que usted lo está agobiando. Ahora vea qué poderoso. Dios le da un corazón poderoso a Salomón y lo convierte en la persona más inteligente y más sabia, prudente, con discernimiento entre el bien y el mal como nadie antes en la tierra. Los reyes llegaban a escuchar cómo hablaba Salomón. Salomón escribió más proverbios de los que salen en la Biblia. Él hizo libros de ciencia también y otros estudios por la capacidad tan sorprendente que él tenía. No había ningún otro reino que se comparara con el nivel de riqueza que tenía Salomón. Tenía riqueza en el corazón y tenía riqueza material de una forma incalculable. Pero comenzó con excesos. Se casó con una egipcia y ya ahí estaba revelando un problema en su corazón, que en ese momento no era un exceso. Pero todos los problemas que nosotros no trabajamos, con el tiempo y con los años comienzan a convertirse en excesos. Usted ve cómo está la juventud hoy. Comienzan con algo pequeño a los 13 y 14 y cuando llegan a los 20 ya tienen excesos y ya no saben qué hacer con su vida, ni cómo dejar un montón de porquerías dentro de ellos que los tienen amarrados y atados. Los matrimonios se separan porque no manejaron los excesos en un principio, por ignorancia, porque no conocían a Cristo, lo que sea. Porque los excesos no solamente apagan su llama de amor por Dios, sino que pueden apagar la llama de amor por un hijo, por su esposo, por la esposa, por un hermano, por la familia, por el trabajo, por su propia vida. Ay, yo no me amo, que me pase lo que tenga que pasarme. Imagínese. Usted es un drogadicto en la calle, cayó en un exceso que ya no se ama ni él mismo. ¿Qué va a estar amando a Dios? Ahora, ¿cómo terminó Salomón con sus excesos?
Vea lo que pasa en Primera de Reyes 11, 1 al 13. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres, moabitas, amonitas, sidonitas, sidonias e hititas, y a todas las titas. A todas, las quiero todas. Todas ellas mujeres extranjeras, es decir, que no eran del pueblo de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado, jovencita, si usted anda con extranjeros espirituales, porque van a pervertir su corazón, aunque usted diga que no. Yo me lo gano para Cristo. Pregúntele a Salomón cómo le fue con eso. Devuélveme ese, porfa. ¿Se acuerda que en el capítulo 3 dice Salomón amaba a Jehová? Ahora aquí pasó algo. Salomón amaba el exceso de mujeres. Cambió el corazón. Estropeó el corazón que Dios le dio por los excesos. Ahora sí vamos al versículo 2. Extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes. Sí, porque hay gente que dice: no, pastor, es que yo no ando con él, él anda conmigo. Ve, el pastor están todas, ¿verdad? Hasta Dios lo sabe. Yo no ando con él, él anda conmigo. Porque de seguro les desviará el corazón para que sigan a otros dioses. O sea, lo va a separar de la sincera fidelidad a Cristo. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. O sea, no solamente era una debilidad, sino que esa debilidad que ya se convirtió en pecado, comenzó Salomón a amar ese pecado, que es el pecado que a veces nosotros muchas veces, o que la gente muchas veces no quiere soltar, porque ya no es una cadena, ya no es una debilidad, sino es algo que ama. La gente le cuesta dejar el pecado y le cuesta dejar ese exceso porque lo ama. Ya ha comenzado a amar ese exceso, hermano, y ahí está grave el asunto. Así le pasó. Ya no era una debilidad. Uy, qué bonita esta. Y sí, está bien. Vea, ya tengo una hitita, ya tengo una de aquí, ya tengo una rusa. Vamos a ir con una afrocaribe. Y así comenzó. Tres. Vea, hermano, vea eso. Tuvo 700 esposas. Ve el exceso. Que eran, bueno, es inteligente, o sea, eran princesas cuidadas. 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. El exceso. En efecto, el versículo 4: cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Dice ese versículo que cuando Salomón llegó a viejo, porque ¿sabe qué? Satanás tiene paciencia. Satanás es un espíritu también. Él no se cansa y lo deja llevando ahí, lo deja tranquilo. Y mira, este hermanito de la iglesia ahí tiene un pecadito ahí, déjalo ir tranquilo. Y comienza ahí a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Lo deja tranquilo, no se mete con usted, no le dice nada.
Usted cree que también está bien, que no es un exceso, que yo lo puedo controlar, que yo lo manejo, que la sangre de Cristo, que Dios me perdona, que ahí voy, que ahí voy, que ahí voy, y cuando usted ve su corazón, llegó a viejo y su corazón es otro. Hermano, porque dice la palabra que el que persevera hasta el fin, el que es fiel hasta el fin, ese no es hasta medio camino. Hermano, dice la palabra así, que ningún trabajo en el Señor es en vano, pero en algún sentido, ¿qué le sirve a usted haber nacido en el Evangelio, llegar al año 93 de su vida y al año 94 su corazón se quebró todo? Hermano, porque el diablo es cochino. El diablo no va a renunciar a usted hasta el último segundo de su vida. Y usted no va a ser salvo porque usted hizo cosas buenas y porque, Señor, pero yo hice 93 años la voluntad de Dios y por un año que yo te di la espalda, ya por eso, qué rencoroso que eres. Porque la gente cree que eso funciona así. Y no funciona así. Cuando llegó viejo, el corazón se pervirtió. 5. Por el contrario, Salomón siguió, imagínense, hermano, a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como David su padre. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para que Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Imagínense, ofreció un altar. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Hermano, en esa época los sacrificios, ¿sabe qué eran? Era matar a niños recién nacidos para que murieran quemados y ofrecerlos a los dioses. Eso lo hizo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Así que, hermano, usted no es mejor que Salomón, ni yo tampoco. Y hoy tal vez usted no ve que existe supuestamente el dios Moab, tiene otro nombre en la actualidad. Siguen existiendo, hermano, estos dioses. Hoy no voy a hablar de la idolatría y de los dioses. En algún momento lo voy a traer para que usted vea que mucha gente todavía está ofreciendo incienso a los dioses extraños en la era, en este tiempo, en el siglo XXI, y que son fieles a Dios, son infieles a Dios. Y el 9: entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor dijo: ya que procedes de este modo. Vea que Dios da oportunidad, ¿cierto o no? Pero bueno, ya que usted insiste, hermano, porque Salomón tenía un cargo al pueblo de Dios, y si la cabeza está corrompida, el pueblo se va a corromper. No solamente se estaba perdiendo él, sino que él estaba instando a que todos se corrompieran. Ya que procedes de este modo y no has cumplido mi pacto y con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Imagínense. No obstante, vea cómo amaba Dios a David. Por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú estés viviendo, sino que lo arrancaré de tu mano en la vida de tu hijo. Creo que hasta ahí llega, hasta el 13, por favor. Y a este también, por consideración a mi siervo David a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, que fue la de Judá, la cual ya he escogido. Hermano, porque los excesos de nuestro corazón, los que usted no trabaja, tiene consecuencias sobre usted y sobre sus generaciones. Los excesos que nosotros no manejamos traen división para con Dios, nosotros para con Dios, para el propósito de Dios sobre nuestras vidas, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en el trabajo. Los excesos traen división. Entonces, excesos son esas
decisiones, complacencias descontroladas de nuestro corazón que no están sometidas a la cruz de Cristo y que son diferentes en cada persona. Así que voy a mencionar algunos excesos y nos vamos. Ya inclusive hasta aquí Dios ha estado hablando bastante, yo sé. Estaba meditando el martes en la noche y Dios me habló acerca de los excesos. Hermano, si Dios me habla acerca de los excesos, es porque Dios está viendo algo. Porque Dios es un Dios intencional. Él está viendo porque dentro del pueblo de Dios hay una necesidad. Este pueblo de Dios, a nivel mundial sí, pero usted está comiendo de este pasto, usted está comiendo de este mensaje, usted está comiendo de aquí. Entonces vuelva a este mensaje personal y que usted pueda revisar y usted pueda hacer nota cuando usted llega a su casa y usted comience a escribir los excesos en los cuales usted está viviendo, si es que está viviendo en eso. Exceso al descanso. Exceso al descanso. Puede sonar risa, pero dice, no tengo la cita ahí, pero justamente en Proverbios, algo que Salomón enseñó, o Dios a través de la vida de Salomón, dice: una mano cruzada con otra mano, una mano ahí tratando de llevar la cucharada a la boca, con pereza, con apatía. Así vendrá la miseria y la pobreza como hombre armado a tocar la puerta. Habla, mira a la hormiga, oh perezoso. La hormiga no tiene jefe ni capitán, y antes del invierno prepara lo que necesita. Y hay mucho, de hecho hay un Dios, es que hoy no puedo hablar de eso. Hay un Dios que lo menciona la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la pereza y con la apatía, que trae un descanso, que no es un descanso porque usted lo necesita, sino es una apatía. Y usted necesita descanso porque en otras áreas de su vida tiene excesos, y usted ve que esa persona vive cansada y vive cansada y vive cansada, y no es por trabajar mucho, sino porque tiene su vida llena de excesos. Entonces necesita estar por tiempos, estar descansando y descansando y descansando, armando y alimentándose de apatía. Usted sabe lo que le pasó a David cuando David entró en un exceso de descanso, se quedó en el palacio y entró en pecado. Cuando era tiempo de guerra, tuvo un exceso de descanso en un momento donde Dios no le había dicho que descansara. No era momento para descansar. Dios no le dio la orden que descansara. Era momento donde los reyes salían a la guerra y David decidió descansar, y cayó en la trampa y en el lazo del diablo. Hermano, usted tiene que aprender a descansar en Dios, y cuando Dios a usted le dice que descanse, no se dé días libres que Dios a usted no le ha dicho. Usted puede ir a pasear, está bien, vaya, pero entienda una cosa: vacaciones espirituales no existen. El diablo no es que le apunta los días que usted va a ir a la playa para no atacarlo. Por eso usted tiene que descansar y pedir la bendición de Dios cuando usted va a ir a vacacionar, para que usted esté con el sello de aprobación de Dios, y no que Dios lo haya mandado a hacer una cosa a usted, o que no le haya dado permiso, aunque suene exagerado, no importa, que me critiquen, que me señalen, pero es así, hermano, porque usted cree que Dios a usted lo va a bendecir y que Él está en obligación de mandar a sus ángeles y guardarlo a usted de un accidente si Dios le dijo que no fuera. Y no, tal vez lo termine guardando porque hubo otra persona intercediendo. Entonces la misericordia de Dios actuó, pero no porque haya un respaldo de parte de Dios para usted. Y el diablo sí que anda matando en la calle. Aquí no hay guerras, tal vez,
como en otros países. Vea cómo están las cosas allá en Israel. Vea cómo está el asunto allá. Hermano, pero Dios no necesita que en Costa Rica hayan guerras. Si tiene pistas y carreteras, si tiene gente descontrolada que no maneja los excesos de la ira, no maneja los excesos de la desconcentración, no maneja los excesos de la lujuria, y andan en las calles con motos manejando, andan en exceso de desobediencia y andan manejando, andan detrás de un volante. Y hermano, ¿cómo no va a haber tanto desastre en las carreteras aquí en Costa Rica? Tiene que ver exceso de perder el tiempo. Dice la palabra del Señor, ustedes ya lo saben, Efesios 5, 15, 18. Ya lo sabemos, pastor, llámalo CS. Sí, pero Dios lo recuerda hoy y dice: tengan cuidado. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Mi hermano, tengan cuidado de su manera de vivir. Yo no sé, yo no estoy en su casa, yo no sé su horario, yo no sé cómo usted se levanta, pero Dios en esta noche le está diciendo: tenga cuidado de su manera de vivir, tenga cuidado. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, no sean torpes, no sean tontos. Eso significa insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. De ahí, no se emborrachen, sino que, porque el emborracharse lleva al desenfreno, lleva al exceso. ¿Ve? Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, que su copa rebose. ¿Ve, hermano? Ahí sí usted puede caer en un exceso de la unción de Dios sobre su vida, de buscar la presencia de Dios. Ahí sí usted se puede ir a la presencia de Dios. Y en esto de perder el tiempo tiene que ver con el exceso del celular y la televisión, las series. Hermano, gente que puede fácil, así sin pestañear nada, 4 horas, 5 horas frente a una pantalla, sea en el televisor, sea viendo una serie, pero fácil. Es más, yo conozco compañeros de trabajo que llegaban con las ojeras aquí. Sí, de aquí hasta aquí, hermano. Yo sí, pero ¿qué le pasó? ¿Está bien? Sí, con los ojos rojos. Y dice: no, Charlie, es que Dios, necesitaba terminar esa serie. Me compré un jet y unos Red Bull. Me tiraba agua en la cara y todo, pero estaba buenísima. Oiga, se esfuerzan para darle complacencia a un exceso. El exceso destruye su vida espiritual, del alma y del cuerpo. Hermano, si usted puede dar 5 horas fácil a un celular, y usted no le da 5 minutos a Dios, su Dios se llama el celular. No se llama tal vez Moloch, pero se llama celular. ¿Usted sabe lo que es amar más el celular? Salomón amaba más a las mujeres, hermano, pero aquí hay Salomones en la vida real que aman más el celular que a Dios. No tienen ya el dominio propio para apagar el celular y orar de verdad. Ya el exceso los dominó completamente. Exceso de actividades. Hermano, usted no puede ir a todos los cumpleaños que lo inviten. Ve a gente que va al té de la amiga de la amiga de la amiga, al baby shower de una persona, y no sé, por ahí es un chiquito, va a llevarle algo, porque qué pecado. Todos los días, y usted ve, todos los baby showers, domingos en la mañana o en las tardes. Oh, sí, no, es que tengo que ir al baby shower, qué cansado. Entonces, no, es en la tarde, yo sé, pero lo que no ir al culto para descansar, para llegar descansada al baby shower. En su familia no puede ir a todas las actividades, no porque, hermano, esto no es una religión que la gente dice que es que la religión no se lo permite. No, hermano, nosotros no seguimos ninguna religión, seguimos a Cristo, y Cristo es mi Señor.
¿Cuántos han rendido su corazón al señorío de Cristo? Porque, hermano, paseos. Y a veces agarran una temporada donde usted dice: ¿qué será? Que esa persona o se enfermó o se fue de la iglesia. Y no, fue que le chocó una actividad de una cosa. Después, en media semana, le cayó otra actividad. Y después, dije: pastor, es que me invitaron y ya todo pago, ¿cómo voy a decir que no? Y usted le pregunta: ¿lloró en 22 días? No. ¿Cuántos versículos se sabe? Tampoco. ¿Ayunó? ¿Vigiló? ¿Qué prediqué hace una semana? Porque ni se meten a ver qué es lo que está pasando. Y vienen aquí el día 26, hermano, desplanetados, a tratar de conectar con Dios como si fuera que hoy me conecto y mañana me desconecto, reduciendo a Dios a una religión y a un horario por el exceso de actividades. Exceso de actividades en el trabajo, hermano, exceso para todo. Y su fuerza se reduce a un bocado de pan, como dice la palabra. Se reduce. Tiene que bajar el tiempo de socializar. Socialice. Somos seres sociales. Noviazgos, hermano, o sea, no se ha casado, tranquilo. Ya va a tener tiempo. Es que yo voy a marcar. ¿Pero cuánto va a marcar? 15 horas. No, excesos. En momentos que no son, en tiempos que no son, caen en excesos. Y el exceso trae a la perdición. No voy a leerlo, pero usted sabe, hay tiempo para todo. El mismo Salomón lo dijo. No es que hay tiempo para todo. Yo desearía jugar fútbol todos los días y no puedo. Ahorita tengo el exceso de cuidar a la bebé. No se puede. Porque vea, la vida espiritual es innegociable. Vea, el buscar a Dios, o sea, el venir a la iglesia, el buscar a Dios no es menos importante que ir a trabajar. ¿Usted sabía eso? El trabajo pasa, la profesión pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Apláudale a Jesús, gloria a Dios. Eso permanece para siempre. Dios es fiel. Usted sabe, se perdió usted en extras y haciendo aquí y haciendo allá, y se perdió un montón de cosas. Al final le dieron una patada, salió usted por la puerta de atrás, ¿verdad? Salió por la puerta de atrás. Usted perdió años de su vida que le pudo haber dado el servicio de Dios, al propósito de Dios. Ese trabajo lo desgastó todo, le sacó la fuerza, lo enfermó, le generó una lesión en un brazo, una lesión en una columna, una lesión en la vista, una lesión en la muñeca, y se le fue la vida por un exceso. Otro exceso, y voy terminando. Ay, Dios. Exceso de la comida. Exceso de mucha comida o de no comer. Hermano, Dios quiere traer sanidad, pero hay personas que ya no han querido desarrollar un dominio propio respecto al tema de la comida. Dice Proverbios, oiga, en la versión viviente, Proverbios 23, 20-21. No andes de juerga, de amistad en argolla, ni nada de eso, con borrachos, ni festejes con los glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto, vestirán harapos. En el mundo natural y en el mundo espiritual. Usted no controlando el exceso de comida, le va a fallar a usted su salud. Le va a costar caminar en el plan de Dios. No va a dormir bien. Si usted no duerme bien, usted no se levanta a orar.
Si usted come en exceso en la noche, usted no se levanta a orar el día siguiente, porque está cansado por el día cansado, y está cansado porque en la madrugada su sistema digestivo está trabajando el exceso de comida que usted le metió. Y si fuera, ojalá comida sana, pero no es sana, y eso destruye la relación con Dios. Por eso también se ayuna, para someter el vientre. Como dice la palabra, hay unos que han tomado el vientre como su propio Dios, y eso es un exceso. Ay, pastor, gracias a Dios en esa área no, pero tal vez en otra área sí. Y no crean, cuídese. O sea, no crea que usted no puede llegar a ser tentado en algo así. Porque la gente, oiga, que camina en ansiedad, caen en excesos de mala alimentación, y van al Dios del alimento para poder abastecer una necesidad espiritual a través de la comida, así como el mundo va a través de un cigarro, y va como tienen el cuerpo destruido. Y me faltan dos nada más. Oiga, este es muy importante, pongan atención, así como están poniéndola. Exceso de sobrepensar en las cosas. ¿A cuántos les ha pasado muchos momentos donde están sobrepensando en situaciones? No sé si sí, Pedro, gracias a Dios. ¿A cuántos les ha pasado? Sobrepensar y sobrepensar y sobrepensar. Y usted ve que todo lo que está sobrepensando no es positivo y no es de la palabra. No. Cuando no se está pensando en la palabra de Dios, se está pensando en las cosas pasajeras y generalmente llenas de preocupación y tentación. El sobrepensar abre puerta, oiga, escuche esto, que Dios me lo puso. El sobrepensar abre puerta a la incredulidad. ¿Por qué? Porque hay preocupación, y donde hay preocupación no hay confianza ni fe. O sea, y todo lo que no es fe es pecado. Y eso demuestra o manifiesta que no se confía en Dios y que Dios no está en ese pensamiento. Y eso es un exceso. Hay gente que está sobrepensando tanto, un exceso de sobrepensar, que cuando están orando no pueden orar, porque usted apaga las luces. Pastor, vea, yo le voy a contar, yo apago las luces del cuarto, apago el cuarto, apago todo, apago también el celular, pastor, pero se me prende la cabeza. Y usted cierra los ojos y usted está escuchando ruido y ruido y ruido y ruido y ruido. Está sobrepensando. Usted tiene que silenciar eso. Usted tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Pastor, ¿dónde dice todo eso? Hebreos 13, 12, 15 dice en la versión viviente: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Dígale, hermano, que está ahí en la par, hermano, cuidado. Dígaselo otra vez. Cuidado. Amados hermanos, cuidado. Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que se aleje del Dios vivo. Dice la palabra: como pensamos en el corazón, así somos. Entonces la incredulidad y el sobrepensar tiene que ver con el corazón, con un corazón malo e incrédulo que nos hace que nos separemos. La incredulidad y la falta de fe en el corazón de la gente nos separa de Dios, trae división. Y la incredulidad se alimenta a través de sobrepensar, que el sobrepensar es un exceso. El 13: adviértanse unos a otros todos los días. Oiga, usted tiene que llamar a la gente, mandarle un mensaje: fulanito, mengano, deje eso, entrégale eso a Dios, deje de estar pensando. Porque hay gente que le da como una cantaleta. ¿Usted ha visto?
Hay personas que tienen una cantaleta que sigue el problema, sigue el mismo y el mismo y el mismo, nunca le entregan eso a Dios y le da, porque están sobrepensando, están llenos de eso. Usted habla con esa persona y solo habla del problema, está sobrepensando el problema. Y no es que usted no tiene que hablar, y usted no es que tiene que pedir, hable y todo, hermano, pero todos los días hablando, nunca habla la palabra, nunca habla la verdad de Dios, nunca habla, siempre habla de la realidad negativa, nunca habla la verdad de Dios, nunca dice, uy, vio lo que Dios me dijo, vio lo que Dios va a hacer, Dios está manifestando, el Señor me habló el día de ayer, Dios me dio una palabra, algo nuevo está pasando, algo grande está por manifestarse, lo mejor de Dios viene de camino, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha prometido para los que le aman. Eso cambia y revienta el exceso de Satanás. Santo Dios. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza. Lo vuelvo a leer, escuche. Ay, Dios. Hermano, yo he caído en una paz, ¿sabe qué? Que yo sé que mi trabajo es poner la semilla, y a Dios y a usted le toca un 50 y 50, porque yo no puedo transformar el corazón de nadie. La transformación viene cuando usted le abre el corazón a Dios y usted le permite a Dios trabajar. Yo no puedo transformar el corazón a nadie. Aquí en esta noche se está poniendo la semilla, y usted sabrá si la toma o la deja botada. Pero yo sé que usted la va a tomar, y que usted va a sufrir, y usted va a crecer en una transformación de parte de Dios para su vida. Y usted no va a volver a repetir otro año en este año. Oiga, pues si somos fieles, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Confiando en Dios con el mismo nivel, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma pasión, con las mismas ganas que teníamos al principio cuando creíamos en Él. Entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. 15. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron el pueblo de Dios, y como lo ha hecho mucha gente, y como aún nosotros mismos en otro momento lo hemos hecho y nos hemos rebelado contra Dios. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En la versión internacional, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. ¿Ve? Usted quiere sobrepensar algo, sobrepiense en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Levante sus manos y denle gracias a Dios. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque lo mejor está por llegar. Señor, gracias porque esta realidad, aún las cosas negativas, los problemas, las cosas que nosotros necesitamos, Señor, no es nuestro destino, no es eterno, Padre. Hay una eternidad en Dios, hay una prosperidad, hay una bendición, Señor. Tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú vas conmigo, Señor. Aunque tenga que atravesar el lago de fuego, el lago de agua, la llama, Señor, no va a tocar mi vida, Señor. No voy a quemarme, no voy a morir ahogado, porque tú vas conmigo. Tu diestra y tu justicia me infunden aliento. Gloria a Dios. Si usted le cree al Señor, apláudele a Jesús. Aleluya. Dele gracias a Dios. Y dice el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo pensamiento, todo entendimiento. O sea, hay una paz que inunda. Usted deja de sobrepensar, porque la paz de Dios lo ha inundado. Lo ha inundado, lo ha inundado la paz de Dios. Cuidará sus corazones, cuidará sus pensamientos. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Vea cómo lo dice en la versión viviente: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, 7, así experimentarán la paz de Dios. Así experimentarán
la paz de Dios que supera, gloria a Dios, todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos viven en Él? Ahora, amados hermanos, el 8. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo que es verdadero? La palabra de Dios. Su situación negativa, su circunstancia negativa no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice. No negamos la realidad, pero la realidad pasa y la palabra de Dios permanece, y nada está por encima de la palabra de Dios. Usted verá qué es lo que usted cree. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Deja tener excesos de pensamientos negativos, porque eso trae división de Dios. Y termino con esto. Bueno, hermano, Dios me lo está poniendo en el corazón. No se sienta mal, estamos aprendiendo. ¿Me explico? Estamos aprendiendo. Yo, como digo, dejo la semilla. Usted verá si la toma, ¿verdad? Tenga cuidado, dice la palabra, tome lo bueno y deseche lo malo. Pero hay gente que desecha lo que es bueno, porque lo que es bueno lo considera malo, porque les cayó mal y los confrontó, pero no tenía que haberlo desechado. ¿Cierto, verdad? Es lo que necesitamos. Va a sonar un poquito extraño lo que voy a decir, porque yo sé que, hermano, no todo lo que nosotros hacemos para buscar a Dios es de Dios. No todo lo que nosotros hacemos para a veces buscar a Dios en nuestra forma, en nuestra manera y en nuestros gustos es la dirección de Dios, en la cual es efectiva para nosotros mismos. Exceso de oír la radio y música, exceso de oír montones de predicaciones. ¿Cómo, pastor? Vea, ahora sí. Ok, espérese. Porque escuche esto. Dios nos hace a nosotros responsables de lo que oímos. Ay, pastor, no predique eso. O que yo no predique más de esto. Ya hay un montón de palabras que usted ha escuchado que Dios lo hace responsable. Dios nos hace responsables de lo que oímos. Y no solamente eso, sino que Dios dice que no seamos oidores que olvidan. Entonces, nosotros, escuche, nuestro trabajo como creyentes, escuche esto, para que lo aprenda por favor. Ya no vamos a ir, pero deme 5 minutos. Nosotros debemos meditar en lo que oímos, estudiarlo en el corazón, entenderlo en el espíritu, la mente, el alma, para poder masticarlo y digerirlo. Y para eso se necesita tiempo. Eso es como nosotros, por ejemplo, yo predico esta palabra, usted la escuchó, pero usted necesita volverla a escuchar otra vez, estudiarla, meditarla en su cerebro, en su corazón, en su alma y en su espíritu. Pero a veces hay un exceso a la hora de escuchar nosotros montones de predicaciones por todo lado sin meditar en ellas. Y no es algo que a nosotros ese tipo de exceso nos está edificando. Y yo escucho personas: ay, sí, pastor, que yo paso todo el día en prédicas y todo el día. Y yo, ¿cómo hace? ¿Qué nivel? ¿Cómo hace para no olvidarse? Porque esa es la palabra, que seamos oidores, no olvidadizos.
¿En qué momento usted va a digerir todo lo que usted escucha y a ponerlo por obra? Hermano, estar escuchando prédicas y prédicas y prédicas sin meditarlas, sin consagrarlas, sin estudiarlas, sin entenderlas, es tragarse comida. Tragarse comida. Oiga, meditar la palabra en el corazón y el espíritu es masticar la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es pan de vida? Pero una persona que escucha hasta 10 mensajes al día, 100 videos cortos, de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, o sea, una metralleta de mensajes, de videos cortos, eso satura nuestra mente y no logramos asimilar la palabra, y por ende la palabra se vuelve inoperante y pierde poder, porque sería como tragarse la comida sin masticarla y degustarla. Y por eso usted ve personas, uy, esa persona pasa metida, yo luego que escuche, hermano, y sigue siendo el mismo malcriado, porque se tragó la comida, se tragó el jarabe, lo metió en la boca, después lo tiró. Hermano, la palabra de Dios no es un chicle que se mastica 40, 50 minutos en la iglesia y usted sale por esa puerta y lo tira. No es un chicle, la palabra de Dios no es un chicle. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Hay que saberla tomar. Pastor, pero dice la palabra en Josué 1:8 que meditarás de día y de noche en este libro de la ley, que le tienes que recitar y todo eso. Exactamente. Pero ¿cuál palabra? La palabra que Dios le dé en el día a usted, no la ensalada que usted escucha. Usted puede escuchar en el día varias prédicas, pero de un mismo tema, hermano, que Dios está tratando. ¿Qué hace Dios? Perdón, ¿qué hace usted? Disculpe, ¿qué hace usted? Que palabras de prosperidad, que lo mejor está por venir y que una temporada, que milagros y señales. Hermano, si usted no sabe cómo tener dominio propio, si usted sigue maltratando a su esposa, si usted está peleando un área de salud, si usted no sabe lidiar con un pecado, usted necesita meterse en la palabra de Dios, pero solamente en la dirección de Dios. El escuchar muchas cosas no es garantía de crecimiento espiritual. Jesús les explicó a sus discípulos todo lo referente al reino de Dios en un solo día. Dios tomó 40 días para hablar sobre el reino. ¿Por qué? Porque si Dios agarraba un solo día y les metía toda la palabra que Él deseaba meterles, caía en un exceso. Y Dios le dijo: no, le voy a dar esta porción de la palabra, vaya, medítela y mañana seguimos. Porque si no caía Jesús en un exceso y la gente no iba a manejar o asimilar las verdades espirituales. Porque la palabra de Dios no es información, la palabra de Dios es vida y transformación. Gloria a Dios. La palabra de Dios la palabra de Dios no es información, es vida y transformación. No es información. Ahora, si usted quiere tragar información bíblica, eso es otra cosa. Gente que no mastica la palabra, gente que no está metiendo la palabra en su corazón, gente que no medita, que no está con la palabra. Usted recibe esta palabra, usted tiene que ir a masticarla, ir a meditarla mañana viernes, el sábado, hasta que se internalice, se haga parte suya, usted la entienda, usted la pueda predicar a otro inclusive. Pero gente que no mastica la palabra de Dios es gente que no está metiendo la palabra en su corazón para conservarla, solo para a veces calmar la culpa, para que Dios me dé una palabra para calmar las emociones de temor o desánimo que tengo en ese momento, y no para guardarla para no pecar contra Dios. Escuche qué poderoso esto. Dice la palabra de Dios en Salmo 119:11. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. David sacaba tiempo para meditar y masticar lo que Dios le hablaba, para guardarlo, para conservarlo, para que en el día malo él tuviera alimento espiritual para vencer la tentación, para vencer el pecado, para vencerse él mismo. Dice: he guardado tu palabra en mi corazón, no me la he tragado, la he guardado para no pecar contra ti. Te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Ojalá que usted pueda leer la Biblia en voz alta. Me alegré en tus leyes tanto
como en las riquezas, un deleite. Dice el 15: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Imagínese, hermano, no caiga en exceso de cosas que supuestamente usted está haciendo efectivamente espiritual, cuando no. Está saturando hasta en lo físico, hermano. Está escuchando borbandeo. Hermano, usted se le cansa la cabeza. Y cuando Dios quiere hablarle, hermano, Dios no le puede hablarle porque usted tiene el volumen del radio al tope y no puede escuchar la voz de Dios. Solo escucha la voz de 98 no sé qué, la 100 no sé cuánto, y la aquí y la allá. Y Dios quiere decirle algo, no puede, hermano, solo radio. Ay, Dios, ay. Híjale. Exceso de arrepentirse. Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y reptiles. 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para, todos los excesos en los que el ser humano cae, para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, porque así es como caen en los excesos. No, eso no es malo, la verdad por la mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas, de pecar, eso es cierto, y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Por eso hay excesos, porque la gente no quiere entrar en razón. Usted le dice: no, hermano, no están así. Hermano, detenga eso de parte de Dios. Dios le está diciendo esto, pero no quieren entrar en razón. No cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Pero la palabra de Dios nos advierte en esta noche acerca de los excesos. Antes de que hubiese rey, antes de Dios haber llamado a Saúl, ya Dios sabía que el pueblo iba a pedir un rey. Y Dios nos advierte a través de su palabra. Usted no quiere caer en excesos, ¿verdad? ¿Verdad que no queremos caer en excesos y desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo? Dios nos dice a través de su palabra. Dios le va a avisar a usted lo que usted tiene que dejar. Dios le ha avisado en esta noche lo que usted tiene que dejar. Vea lo que el Señor le dijo en lo que cayó Salomón. Leo este párrafo y termino. Deuteronomio 17:14 en la versión viviente. Estás por entrar, le habla al pueblo de Dios. Escuche esto, pueblo. Vea como ya Dios sabía. Dios conoce cuando podemos caer en excesos. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey, cosa lo que pasó. O sea, Dios está diciendo: cuando ustedes entren, pueda que se les ocurra tener un rey. ¿Qué fue lo que pasó? Que le dijeron a Samuel: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como las tienen las naciones que nos rodean. 15. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como un rey al hombre que el Señor tu Dios elija.
Tendrás que nombrar un hermano israelita y no podrás ser extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor ha dicho. Y no recuerda que Salomón hasta se casó con Abigail Brown, y dice que Salomón tenía hasta 40,000 caballos, o sea 40,000 carros. Oiga los excesos. Y Dios estaba diciendo que no tuviera gran cantidad de caballos. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Vea cómo Dios habla de los excesos. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá que hacer una copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Qué dice ahí? Que tenemos que leer la palabra. Dios mandó al rey a leer la palabra todos los días de su vida. Escucha, hermano, ¿está viendo? Todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura, oiga, ay Dios, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. ¿Qué pasó con la gente que se aparta? No leen Biblia, no medita la palabra. Además, será una garantía de que él y sus descendientes, su familia, reinarán por muchas generaciones en Israel. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en esta noche. Es una palabra, Señor, que nos está salvando la vida. Salomón, Señor, tú le hablaste varias veces a Salomón, así como nos estás hablando a nosotros en vida hoy, para no caer en excesos. No queremos llegar a viejos, Señor. No queremos llegar a viejos y que nuestro corazón cambie. Y llegando viejos, Señor, nos volvamos infieles. Tal vez ya en esta hora, Señor, hemos caminado en infidelidad contigo. Señor, no ha concluido el tercer mes del año y tal vez ya se ha fallado como los años anteriores, por los excesos que no hemos querido rendir a Jesús. Pero yo sé que tú estás tocando los corazones de tu pueblo y mi corazón, Señor, hablando, Señor, y trayendo esta palabra para que la llama de la pasión por Dios, Señor, no se apague.